El mecánico y el millonario, una historia de esperanza en las calles de Madrid. Capítulo 1. El encuentro. La lluvia caía con furia sobre las calles de Madrid aquella tarde de noviembre. Javier Mendoza caminaba encogido bajo su chaqueta raída, buscando refugio bajo los balcones de la Gran Vía. Hacía 3 años que había perdido su pequeño taller mecánico en Vallecas, arrastrado por las deudas y la enfermedad que consumía sus ahorros. Lo que alguna vez fue un hombre robusto y lleno de energía, ahora era apenas una sombra de 38 años, delgado hasta los huesos, con una tos persistente que lo acompañaba desde hacía meses. Javier no pedía limosna. Su orgullo aún se lo impedía, aunque el hambre comenzaba a ser más fuerte que su dignidad. Simplemente caminaba sin rumbo, recordando los días en que sus manos, ahora temblorosas, reparaban motores con la precisión de un cirujano. El rugido ahogado de un motor llamó su atención. A pocos metros, en una calle lateral poco transitada, un Mercedes-Benz S-Class negro estaba detenido en medio de la vía, con las luces de emergencia parpadeando. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro impecable, observaba el capó abierto con expresión de absoluta desesperación. «¡Maldita sea!», exclamaba el hombre, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. «¡No puede ser! ¡No hoy!». Javier se acercó lentamente, casi sin pensar. Algo en su interior, ese instinto que nunca lo había abandonado a pesar de todo, lo impulsaba hacia el coche. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó con voz ronca. El hombre se giró bruscamente, con una mezcla de sorpresa y desdén en su rostro al ver la apariencia de Javier. Sus ojos azules, sin embargo, reflejaban una profunda tristeza que ningún traje caro podía ocultar. «A menos que sea usted mecánico, lo dudo», respondió secamente. «Y aunque lo fuera, no tengo tiempo para esto. Soy mecánico, o lo era». Javier tosió. «Déjeme echar un vistazo». El hombre, cuyo nombre era Eduardo Salazar, dudó un momento. Tenía una reunión crucial en 30 minutos, una reunión que había estado posponiendo durante semanas porque no tenía el valor de enfrentarla. Hoy era el aniversario de la muerte de su esposa, Carmen, y había prometido visitarle la tumba antes del atardecer. Pero aquí estaba, varado como un idiota. «Está bien», cedió finalmente apartándose. «Pero no tengo todo el día». Javier se inclinó sobre el motor y algo mágico sucedió. Sus manos dejaron de temblar. Sus ojos, apagados momentos antes, cobraron vida. Comenzó a revisar con movimientos precisos, casi irreverentes, tocando cables, comprobando conexiones, escuchando el sonido del motor cuando Eduardo intentaba arrancar. «Es la bomba de combustible», diagnosticó después de unos minutos. «Y tiene un problema con el sensor de presión. No arrancará así. ¿Puede arreglarlo?», preguntó Eduardo, ahora con un tono más respetuoso. «Puedo hacer un arreglo temporal que lo llevará a su destino, pero necesitará llevarlo a un taller después». Javier trabajó bajo la lluvia durante 20 minutos. Sus manos se mancharon de grasa, su ropa se empapó aún más. Pero no se detuvo. Utilizó las herramientas básicas del coche, improvisó con lo que tenía. Y finalmente, el motor rugió con vida. Eduardo estaba atónito. Miró a este hombre harapiento que acababa de salvarle el día y por primera vez en 3 años sintió algo más que el vacío que lo consumía desde la muerte de Carmen. «¿Cuánto le debo?», preguntó, sacando su cartera. Javier negó con la cabeza, comenzando a alejarse. «No es necesario, señor. Me alegro de haber podido ayudar». «Espere». Eduardo lo detuvo. «Al menos dígame su nombre». «Javier. Javier Mendoza». «Eduardo Salazar». Extendió su mano, sin importarle la grasa. «Javier, necesito llegar al cementerio de la Almudena. ¿Me acompaña? Hace frío y está empapado. Después lo llevaré a donde necesite ir». Javier vaciló, pero otra violenta tos lo sacudió. Eduardo no esperó respuesta.
Simplemente abrió la puerta del pasajero. Capítulo 2. Historias compartidas. El interior del Mercedes era como otro mundo. Calefacción, asientos de cuero, el suave aroma a madera y lujo. Javier se sintió completamente fuera de lugar, dejando manchas de agua en el asiento. «No se preocupe por eso», dijo Eduardo, conduciendo con cuidado. «Es solo un coche». Viajaron en silencio durante unos minutos hasta que Eduardo habló. «Mi esposa murió hace exactamente 3 años hoy. Cáncer. Luchó durante 2 años, pero al final su voz se quebró. Le prometí que la visitaría cada aniversario, pero cada año se me hace más difícil». Javier asintió lentamente. «Lo siento mucho». «¿Y usted, Javier? ¿Cómo termina un mecánico evidentemente talentoso en su situación?» La pregunta no sonó cruel, solo genuinamente curiosa. Javier respiró hondo. «Tuve un taller pequeño en Vallecas, nada lujoso, pero era mío. Trabajaba día y noche, tenía buenos clientes», comenzó a relatar. «Entonces me diagnosticaron una enfermedad pulmonar. Crónica, me dijeron. Los tratamientos eran caros, muy caros. Gasté todos mis ahorros, tuve que vender el equipo, endeudé el taller. Al final lo perdí todo. Y su familia. Nunca me casé. Nunca tuve tiempo». Javier sonrió con tristeza. «Estaba casado con mi trabajo, y ahora no tengo ni uno ni otro». «¿Sigue en tratamiento?» Javier negó con la cabeza. «No puedo permitírmelo. Hace 6 meses que no veo a un médico». Eduardo apretó el volante con fuerza. Algo en la historia de Javier resonaba con él. Aquí había un hombre que lo había perdido todo y, sin embargo, mojado y enfermo, se había detenido a ayudar a un extraño. Llegaron al cementerio justo cuando el sol comenzaba a descender. Eduardo se detuvo frente a una tumba elegante con una fotografía de una mujer hermosa, de sonrisa cálida. «Ven conmigo», le pidió a Javier. Ambos hombres se pararon frente a la tumba. Eduardo colocó flores frescas que había traído. «Carmen, amor mío», habló Eduardo con voz temblorosa. «Te prometí que seguiría viviendo, pero no lo he hecho. He estado muerto por dentro. Mi empresa funciona sola, pero yo solo existo. Hoy conocí a alguien que me recordó que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay razones para ayudar». Javier se mantuvo respetuosamente en silencio, pero sintió lágrimas en sus propios ojos. Cuando regresaron al coche, Eduardo tomó una decisión. «Javier, voy a hacerte una oferta. Mañana iremos a ver al mejor neumólogo de Madrid. Un amigo mío te hará todos los exámenes necesarios y comenzarás el tratamiento que necesites». «Señor Salazar, yo no puedo aceptar». «Déjame terminar», interrumpió Eduardo. «Soy el dueño de Salazar Construcciones. Tenemos una flota de vehículos, camiones, excavadoras, coches de empresa. Necesitamos un mecánico jefe, alguien que supervise el mantenimiento de toda la flota. Te ofrezco ese trabajo, buen salario, seguro médico completo y un lugar donde vivir mientras te recuperas». Javier lo miraba incrédulo. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce». «Porque hoy me salvaste más que el coche». Eduardo lo miró directamente a los ojos. «Me salvaste de otro día perdido en la oscuridad. Y porque mi Carmen siempre me decía que la verdadera riqueza está en lo que haces por los demás. Hoy me lo recordaste». Capítulo 3. Renacimiento. Los siguientes meses fueron transformadores para ambos hombres. El doctor Ramírez, el neumólogo amigo de Eduardo, diagnosticó a Javier con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, pero tratable. Con el tratamiento adecuado, medicamentos de última generación y un régimen de terapia respiratoria, la salud de Javier comenzó a mejorar notablemente. Eduardo instaló a Javier en un apartamento pequeño, pero acogedor, en uno de sus edificios cerca de las oficinas centrales de la constructora en Móstoles. Era modesto pero limpio, con calefacción, agua caliente
y sobre todo, un lugar al que Javier podía llamar hogar por primera vez en años. El trabajo en la flota de Salazar Construcciones era exactamente lo que Javier necesitaba. Supervisaba un equipo de 5 mecánicos, coordinaba el mantenimiento preventivo y personalmente se encargaba de las reparaciones más complejas. Sus años de experiencia y su ojo experto pronto hicieron que los costos de mantenimiento de la empresa disminuyeran un 30% mientras la eficiencia aumentaba. Pero más allá del trabajo, se estaba formando algo más profundo, una amistad. Eduardo comenzó a visitar el taller de la empresa regularmente, no para supervisar, sino para conversar con Javier mientras éste trabajaba. Hablaban de todo, de mecánica, de negocios, de vida, de pérdidas y esperanzas. Eduardo descubrió que disfrutaba de estas conversaciones más que cualquier reunión de negocios. Javier tenía una sabiduría práctica, una filosofía de vida forjada en la adversidad. «¿Sabes, Javier?», dijo Eduardo una tarde, mientras observaba al mecánico ajustar el motor de una excavadora. «Hace 3 años, cuando Carmen murió, pensé que mi vida había terminado. Seguí dirigiendo la empresa porque no sabía qué más hacer, pero era como un zombi. Tú me has ayudado a recordar por qué ella quería que siguiera adelante». Javier limpió sus manos con un trapo y sonrió. «Eduardo, tú me salvaste la vida. Literalmente. Si no hubieras parado ese día, probablemente estaría muerto. Me diste una segunda oportunidad. Creo que nos salvamos mutuamente», reflexionó Eduardo. 6 meses después de aquel encuentro bajo la lluvia, Eduardo convocó a Javier a su oficina. El mecánico llegó con su uniforme de trabajo, aún un poco nervioso por estar en el piso ejecutivo del edificio corporativo. «Siéntate, amigo». Eduardo señaló una silla frente a su enorme escritorio de caoba. «Tengo una propuesta para ti». Desplegó planos arquitectónicos y documentos legales sobre el escritorio. «¿Recuerdas que dijiste que tenías un taller en Vallecas? Bueno, he estado investigando. Encontré un local perfecto en la misma zona, cerca de donde estaba el tuyo. Es más grande, mejor ubicación. Quiero montar un taller de reparación de élite, especializado en vehículos de alta gama y también en la flota comercial que está creciendo en Madrid». Javier miraba los planos, sin comprender completamente. «Suena como un gran proyecto. Quiero que sea tu taller, Javier. 50% para ti, 50% para mí. Yo pongo el capital inicial, tú pones la experiencia y la diriges. Será independiente de Salazar Construcciones, un negocio propio. Talleres Mendoza Salazar». Javier se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eduardo, yo no sé qué decir. Di que sí. He visto tu trabajo. He visto tu ética. He visto cómo tratas a tu equipo. Esto no es caridad, Javier. Es una inversión inteligente. Además», Eduardo sonrió, «necesito algo en lo que concentrarme además de la constructora, algo nuevo, y hacerlo contigo, bueno, sería un honor». Capítulo 4. El taller de los sueños. Talleres. Mendoza Salazar abrió sus puertas 9 meses después de aquel encuentro fortuito bajo la lluvia. El local era impresionante. 3 pisos, equipamiento de última generación, 8 bahías de trabajo, una zona de diagnóstico computarizado y hasta un pequeño café para los clientes que esperaban. La inauguración fue un evento memorable. Eduardo invitó a clientes importantes de su constructora, empresarios del sector automotriz y periodistas especializados. Pero Javier insistió en invitar también a los vecinos de Vallecas, a los clientes que había tenido en su antiguo taller y a las personas que conoció durante sus meses en las calles. Durante el discurso de inauguración, Eduardo tomó el micrófono. «Este taller representa algo más que un negocio. Representa la segunda oportunidad que todos merecemos. Representa la idea de que un acto de bondad puede cambiar vidas.
Mi socio, Javier Mendoza, me salvó en uno de los días más oscuros de mi vida, aunque él nunca lo vio de esa manera. Simplemente hizo lo que sabía hacer: ayudar. Este taller es nuestro compromiso de seguir ayudando, de ofrecer trabajo de calidad, pero también de ser parte de esta comunidad. Javier, ahora con 20 kilos más, saludable y radiante, también habló. Hace un año yo no tenía nada. Había perdido mi salud, mi negocio, mi dignidad. Pero encontré algo más valioso. Encontré un amigo. Eduardo no solo me dio un trabajo, me dio una razón para vivir de nuevo. Este taller empleará a 15 personas de la zona. Ofreceremos programas de aprendizaje para jóvenes que quieran aprender el oficio. Y una parte de nuestras ganancias irá a un fondo para ayudar a mecánicos que, como yo, hayan caído en tiempos difíciles. El taller fue un éxito inmediato. La combinación de la experiencia de Javier, la reputación de Eduardo y el servicio excepcional que ofrecían hizo que pronto tuvieran una lista de espera. Reparaban desde Mercedes y BMWs hasta Seats y coches comerciales. Pero cada cliente, sin importar el vehículo, recibía el mismo trato excepcional. Capítulo 5. Nuevos comienzos. Fue en el taller donde Javier conoció a Lucía Morales. Ella llegó una tarde de primavera con un viejo Renault Clio que hacía ruidos extraños. Era maestra de primaria en un colegio cercano, 35 años, ojos color miel y una sonrisa que iluminaba la sala de espera. «Creo que mi coche está muriendo», dijo con una mezcla de humor y preocupación. «Me has sido fiel durante 10 años, pero últimamente suena como si tuviera asma». Javier, que estaba revisando un presupuesto en el mostrador, levantó la vista y sintió algo que no había sentido en años: un revoloteo en el estómago. Tosió ligeramente, más por nerviosismo que por su condición. «Veamos qué le pasa a su compañero», dijo sonriendo. «Seguro que tiene solución». Mientras Javier revisaba el coche, Lucía esperaba en el café del taller, corrigiendo exámenes de sus alumnos. Había algo en ese mecánico que la intrigaba: la manera meticulosa en que trabajaba, la ternura con la que trataba al viejo Clio como si fuera un Porsche, la sonrisa tímida cuando explicaba los problemas. «Buenas noticias», anunció Javier media hora después. «Es el sistema de escape. Nada grave. Puedo repararlo hoy mismo y estará como nuevo. Bueno, como nuevo dentro de lo posible para un coche de 2015. ¿Cuánto tiempo tomará?» «Unas 2 horas». «Perfecto. Hay una librería aquí cerca que quería visitar». «¿Le gustan los libros?», preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo con su atrevimiento. «Soy maestra. Los libros son mi vida», Lucía sonrió. «¿Y a usted?» «Tengo que confesar que leo más manuales de mecánica que novelas, pero me gustaría leer más». Cuando Lucía regresó 2 horas después, Javier no solo había reparado el coche, sino que lo había lavado y revisado completamente. «No tenía que hacer todo esto», dijo Lucía genuinamente sorprendida. «Es parte del servicio». Javier sonrió. «Además, pensé que un coche que transporta a una maestra debería estar en perfectas condiciones. Los maestros hacen un trabajo importante». Lucía pagó la cuenta, que era sorprendentemente razonable, y se despidió, pero antes de irse, se giró. «Mi coche probablemente necesitará mantenimiento regular. Supongo que lo veré pronto». «Siempre que quiera», respondió Javier, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Eduardo, que había observado toda la interacción desde su oficina en el segundo piso, sonrió para sí mismo. Reconocía esa mirada en Javier. Era la misma que él había tenido cuando conoció a Carmen hacía 25 años. Las visitas de Lucía al taller se hicieron más frecuentes, no siempre por problemas mecánicos. A veces traía café para Javier, otras veces simplemente pasaba a saludar. Comenzaron a almorzar juntos en el pequeño café del taller, compartiendo historias de sus vidas.
Javier le contó sobre su caída y su resurrección, sobre la enfermedad que casi lo mata, sobre el milagro del encuentro con Eduardo. Lucía compartió su propia historia. Un divorcio difícil 3 años atrás, la lucha por reconstruir su vida, su amor por la enseñanza y los niños. ¿Por qué nunca te casaste antes?, preguntó Lucía un día, con genuina curiosidad. Siempre estuve demasiado ocupado sobreviviendo, respondió Javier honestamente. Y cuando tuve mi propio taller, estaba obsesionado con hacerlo crecer. Ahora me doy cuenta de que estaba construyendo algo vacío. Un negocio sin nadie con quien compartirlo no tiene mucho sentido. ¿Y ahora?, preguntó Lucía suavemente. Ahora tengo una segunda oportunidad en todo. Javier la miró directamente. Y me gustaría no desperdiciarla. 6 meses después de su primer encuentro, Javier llevó a Lucía a cenar a un restaurante elegante en el centro de Madrid. Eduardo le había ayudado a elegir el lugar y le había prestado su coche más bonito, un Audi A8 plateado. «Estás muy nervioso», observó Lucía con una sonrisa, tomando su mano sobre la mesa. «Es que tengo algo importante que decirte». Javier respiró hondo. «Lucía, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, no solo por el taller, aunque eso es maravilloso, sino porque te conocí. Tú me haces reír, me haces pensar en el futuro, me haces querer ser mejor persona cada día». Lucía sentía lágrimas formándose en sus ojos. «Yo siento lo mismo, Javier. Sé que no soy un hombre rico. Sé que tengo una condición médica que requiere atención constante. Sé que mi vida no ha sido convencional», continuó Javier. «Pero te amo, Lucía. Y me gustaría saber si considerarías la posibilidad de construir una vida conmigo». Sacó una pequeña caja de terciopelo. El anillo no era ostentoso, pero era hermoso. Un solitario sencillo en oro blanco. «¿Te casarías conmigo?» Lucía no pudo contener las lágrimas. «Sí, Javier, 1000 veces sí». Capítulo 6. La familia. La boda se celebró un año después en una ceremonia íntima en una finca en las afueras de Madrid. Eduardo fue el padrino de Javier, por supuesto, y lloró durante los votos casi tanto como los novios. Era como ver a un hijo casarse, pensó, aunque Javier solo era 10 años menor que él. Durante el brindis, Eduardo levantó su copa. «Hace 3 años mi vida estaba detenida. Había perdido a mi amor y no sabía cómo seguir. Entonces mi coche se descompuso en el momento exacto, en el lugar exacto. Conocí a un hombre que me enseñó que la bondad existe incluso en la oscuridad, que siempre hay esperanza para quien está dispuesto a ayudar. Javier, tú me diste un propósito nuevamente. Ver tu felicidad hoy es una de las alegrías más grandes de mi vida. Carmen estaría orgullosa de nosotros». El primer año de matrimonio fue de ajustes y alegrías. Lucía se mudó al apartamento de Javier, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban más espacio. Con los buenos ingresos del taller, compraron una casa pequeña en Vallecas, con un jardín donde Lucía podía cultivar flores, y Javier tenía un garaje donde trabajar en proyectos personales. La noticia llegó una mañana de domingo mientras desayunaban en su pequeño jardín. «Javier», dijo Lucía con voz temblorosa, «estoy embarazada». Javier dejó caer la taza de café que sostenía. Por un momento se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras. Luego una sonrisa enorme se dibujó en su rostro y lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas. «¿De verdad? ¿Vamos a ser padres?». Lucía asintió, también llorando. «El médico confirmó ayer. Quería esperar para decírtelo de una manera especial, pero no pude aguantar». Javier la abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. «No puedo creerlo. Un bebé. Vamos a tener un bebé». Eduardo estuvo casi tan emocionado como ellos cuando se enteró de la noticia. Insistió en decorar él mismo la habitación del bebé
contratando a los mejores diseñadores, pero consultando cada detalle con Javier y Lucía. Carmen y yo siempre quisimos tener más hijos, confesó Eduardo una tarde mientras pintaban la habitación. Solo tuvimos a nuestro hijo Miguel, que ahora vive en Londres con su familia. Lo veo poco. Pero ustedes son como la familia que nunca tuve aquí. Serás el abuelo honorario, le aseguró Javier. Este niño te conocerá como abuelo Eduardo. 9 meses después, en una fría noche de diciembre, nació Carmen Lucía Mendoza Morales. Le pusieron Carmen en honor a la esposa de Eduardo, quien había sido en cierta forma la razón por la que Javier y Eduardo se conocieron. Eduardo lloró cuando sostuvo a la bebé por primera vez en el hospital. Era diminuta, perfecta, con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre. «Hola, pequeña Carmen», susurró. «Tu nombre lleva el legado de una mujer increíble, y tienes los mejores padres del mundo». Capítulo 7. El círculo se completa. Los siguientes años fueron un torbellino de felicidad. Talleres Mendoza Salazar se expandió a 3 locaciones en diferentes partes de Madrid, empleando a más de 50 personas. Javier se convirtió en un mentor para jóvenes mecánicos, especialmente para aquellos de entornos difíciles, ofreciendo aprendizajes y segundas oportunidades como la que él había recibido. La pequeña Carmen creció rodeada de amor. El taller principal en Vallecas tenía una esquina especial con juguetes y libros donde ella pasaba las tardes después del colegio, haciendo deberes mientras su padre trabajaba. Eduardo la visitaba casi diariamente, malcriándola con cuentos, helados y toda la atención que un abuelo orgulloso podía dar. Cuando Carmen cumplió 3 años, Lucía anunció que estaba embarazada nuevamente. Esta vez fueron gemelos, un niño y una niña. Los llamaron Miguel, en honor al hijo de Eduardo, y Esperanza, porque eso era lo que toda su historia representaba. 3 niños, dijo Javier una noche, mirando a Lucía mientras los gemelos dormían en sus brazos. Hace 5 años, yo estaba en las calles, enfermo y sin esperanza. Ahora tengo una esposa maravillosa, 3 hijos hermosos, un negocio exitoso y el mejor amigo que alguien podría pedir. La vida tiene formas misteriosas de equilibrarse, reflexionó Lucía. Sufriste tanto, pero mira todo lo que has ganado. Una tarde, 5 años después de la apertura del primer taller, Eduardo reunió a Javier en su oficina. Tenía 70 años ahora, aún robusto, pero considerablemente más canoso. Javier, amigo mío, he estado pensando en el futuro, comenzó. Ya no soy joven. Mi hijo Miguel está bien establecido en Londres y no tiene interés en volver. He decidido vender Salazar Construcciones. Javier se alarmó. «¿Eduardo? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo?» «No, no», Eduardo rió. «Estoy perfectamente. Simplemente he decidido que es tiempo de disfrutar la vida de una manera diferente. Viajar. Tal vez escribir ese libro que siempre quise escribir sobre Carmen. Pasar más tiempo con mis nietos honorarios». Hizo una pausa. «Pero quiero hacer algo más. Quiero crear una fundación, la Fundación Carmen Salazar, dedicada a ayudar a personas en situaciones como la tuya hace años. Financiaremos tratamientos médicos, daremos microcréditos para pequeños negocios, ofreceremos programas de capacitación y quiero que tú seas parte del consejo directivo». Javier estaba abrumado. «Eduardo, no sé qué decir. Di que sí, has vivido esa experiencia. Sabes lo que significa estar en el fondo y sabes lo que significa recibir una mano amiga. Podemos ayudar a cientos, tal vez miles de personas». «Por supuesto que sí». Javier extendió su mano, pero Eduardo lo abrazó en su lugar. La Fundación Carmen Salazar se inauguró un año después, exactamente en el aniversario del día en que Javier y Eduardo se conocieron. Tenía oficinas modestas pero eficientes y un equipo dedicado de trabajadores sociales
médicos consultores y asesores de negocios. Durante la inauguración, colocaron una placa en la entrada. Decía: un acto de bondad puede cambiar una vida cambiada puede cambiar el mundo. En memoria de Carmen Salazar, quien nos enseñó el valor de la compasión. Epílogo. 10 años después. Era una tarde soleada de noviembre cuando Javier, ahora de 53 años, se sentó en el banco del cementerio de la Almudena. Junto a él estaban Lucía, sus 3 hijos ya más grandes, y Eduardo, ahora de 75 años, pero aún fuerte y lúcido. Todos visitaban la tumba de Carmen Salazar. «Señora Carmen», habló la pequeña Carmen, ahora de 10 años. «Papá y el abuelo Eduardo me han contado su historia muchas veces. Gracias por enviar a mi papá ese día. Gracias por enseñarle al abuelo Eduardo a ayudar a las personas». Miguel y Esperanza, de 7 años, colocaron flores frescas en la tumba. Eduardo sonrió con lágrimas en los ojos. «Carmen, amor mío, cumplí mi promesa. Seguí viviendo. Y no solo existí, viví de verdad. Ayudé a mi amigo Javier, quien se convirtió en mi hermano. Conocí a esta familia maravillosa. La fundación en tu nombre ha ayudado a más de 500 personas hasta ahora a reconstruir sus vidas». Se giró hacia Javier. «¿Recuerdas ese día lluvioso, amigo?» «Como si fuera ayer», respondió Javier. «El día en que mi vida cambió. El día en que conocí no solo a un hombre generoso, sino a un hermano. Nos salvamos mutuamente», dijo Eduardo. «Ese es el secreto. La redención nunca es de una sola dirección. Cuando ayudas a alguien, te ayudas a ti mismo». Lucía tomó las manos de ambos hombres. «Esta familia existe porque 2 hombres decidieron ver más allá de las apariencias», dijo Lucía. «Porque un millonario vio a un ser humano donde otros solo verían a un mendigo. Y porque un hombre sin nada decidió ayudar a un extraño en lugar de pensar solo en sí mismo». Los niños corrieron por el cementerio, jugando entre las tumbas con la inocencia de quien no entiende completamente el peso de la muerte. Eduardo los observaba con una sonrisa. «Carmen estaría encantada con ellos», murmuró. «Siempre quiso una casa llena de risas y niños». «Los tiene», dijo Javier. «Solo que ahora es nuestra casa la que está llena de risas, y tú eres parte de ella». Caminaron juntos de regreso al estacionamiento, donde el mismo Mercedes-Benz que se había averiado hace 10 años esperaba, impecablemente mantenido por las manos expertas de Javier. Eduardo insistía en conservarlo, no por el lujo, sino por el recuerdo. «Este coche», dijo Eduardo acariciando el capó, «es mi posesión más preciada. No por lo que vale, sino por lo que representa. El día en que se descompuso fue el día en que mi vida volvió a comenzar». Capítulo 8. El legado continúa. Mientras conducían de regreso a casa, Eduardo anunció algo que había estado planeando en secreto. «He estado trabajando en algo», dijo con una sonrisa misteriosa. «La fundación va muy bien, pero quiero hacer algo más específico. Voy a crear una escuela técnica gratuita para jóvenes de familias sin recursos que quieran aprender oficios: mecánica, electricidad, plomería, carpintería». «Eduardo, eso es increíble», exclamó Lucía desde el asiento trasero. «Y quiero que se llame Instituto Técnico Javier Mendoza», agregó Eduardo. Javier casi detiene el coche en seco. «¿Qué? No, Eduardo, no puedes ponerle mi nombre». «¿Por qué no? Tú eres la prueba viviente de que una persona con talento solo necesita una oportunidad. Quiero que cada estudiante que entre por esas puertas vea tu historia y sepa que el éxito es posible, sin importar de dónde vengas. Pero tú eres quien financia todo. Y tú eres quien inspira todo», interrumpió Eduardo. «Sin objeciones. Ya compré el terreno en Vallecas. Las obras comenzarán el próximo mes». Javier tuvo que detenerse en un semáforo para limpiarse las lágrimas. Sus hijos, en el asiento trasero,
Lo miraban con orgullo. «Papá va a tener una escuela con su nombre», dijo la pequeña Carmen con emoción. «Eso es genial». El Instituto Técnico Javier Mendoza abrió sus puertas 18 meses después. Era un edificio moderno de 3 plantas con talleres completamente equipados, aulas espaciosas y una biblioteca técnica que era la envidia de muchas universidades. El día de la inauguración, más de 300 personas se presentaron, funcionarios del gobierno, empresarios, familias del barrio y, por supuesto, todos los empleados de Talleres Mendoza Salazar. Javier, nervioso con su traje nuevo, subió al podio para dar el discurso inaugural. Miró a la audiencia, vio a Eduardo en primera fila, con lágrimas de orgullo, vio a Lucía sosteniendo a los gemelos, vio a la pequeña Carmen grabando todo con su teléfono, vio a los 50 estudiantes de la primera generación, jóvenes con ojos llenos de esperanza y sueños. «Hace 10 años», comenzó Javier con voz clara y fuerte, «yo estaba viviendo en las calles. Estaba enfermo, sin dinero, sin esperanza. Había perdido todo lo que tenía. En mi momento más oscuro, decidí ayudar a un extraño con un coche averiado. Ese simple acto de hacer lo que sabía hacer, usar mis habilidades para ayudar, cambió mi vida para siempre». Hizo una pausa, mirando directamente a los estudiantes. «Ese extraño era Eduardo Salazar, quien está aquí hoy. Él me salvó la vida, me dio un trabajo, me ayudó a recuperar mi salud y se convirtió en mi mejor amigo y hermano. Juntos construimos un negocio exitoso. Pero más importante que el dinero o el éxito, aprendí una lección fundamental. Tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar». Su voz se hizo más apasionada. «Ustedes, jóvenes que comienzan hoy este camino, están recibiendo una oportunidad extraordinaria. Educación de calidad, completamente gratuita, con los mejores equipos y maestros. Pero con esta oportunidad viene una responsabilidad. Cuando se gradúen, cuando tengan éxito en sus carreras, acuérdense de este día. Acuérdense de que alguien creyó en ustedes. Y cuando vean a alguien más que necesita ayuda, que necesita una oportunidad, extiéndanle la mano». Los ojos de Javier brillaban con emoción. «Este instituto no es solo mío, es de todos nosotros. Es de Eduardo, que tuvo la visión y la generosidad de crearlo. Es de mi esposa Lucía, que me enseñó que nunca es tarde para el amor. Es de mis hijos, que me dan razones para ser mejor cada día. Y sobre todo, es de ustedes, los estudiantes, que son el futuro». La audiencia estalló en aplausos. Eduardo se puso de pie, seguido por todos los presentes. Javier bajó del podio y fue directamente a abrazar a Eduardo. «Gracias, hermano», susurró Javier, «por todo». «Gracias a ti», respondió Eduardo, «por recordarme qué significa estar vivo». Capítulo 9. El círculo de generosidad. Los años siguientes confirmaron que el instituto era un éxito rotundo. Los graduados de la primera generación encontraron trabajo rápidamente, muchos en Talleres Mendoza Salazar, otros en empresas de toda España. Algunos incluso abrieron sus propios negocios. Uno de los estudiantes más destacados fue un joven llamado David Ruiz, quien había crecido en un hogar de acogida después de perder a sus padres en un accidente. David tenía un talento natural para la mecánica automotriz y una ética de trabajo incansable que le recordaba a Javier su yo más joven. «David me recuerda a mí a su edad», le comentó Javier a Lucía una noche. «Esa determinación, esa pasión por entender cómo funcionan las cosas». «¿Por qué no lo tomas como aprendiz personal?», sugirió Lucía. «Igual que Eduardo hizo contigo». Y así lo hizo. David pasó 2 años trabajando directamente con Javier, aprendiendo no solo mecánica avanzada, sino también administración de negocios, trato con clientes y liderazgo. Cuando se graduó, Javier le ofreció un puesto de jefe de taller en la nueva sucursal que abrían en Toledo.
Pero señor Mendoza, protestó David, apenas tengo 23 años. ¿Cree que estoy listo para tanta responsabilidad? Te haré la misma pregunta que Eduardo me hizo hace años, respondió Javier con una sonrisa. ¿Estás dispuesto a trabajar duro, a seguir aprendiendo y a tratar a cada empleado con respeto y cada cliente con honestidad? Sí, señor, absolutamente. Entonces estás listo. Confío en ti, David, igual que alguien una vez confió en mí. La pequeña Carmen, ahora una adolescente de 15 años, había heredado tanto la inteligencia de su madre como la habilidad mecánica de su padre. Pasaba horas en el taller, no solo observando, sino trabajando, ensuciándose las manos, haciendo preguntas inteligentes. «Papá», dijo un día mientras ayudaba a Javier a diagnosticar un problema eléctrico complicado en un BMW. «Creo que quiero estudiar ingeniería mecánica y después trabajar en el taller». Javier sintió una oleada de orgullo tan intensa que tuvo que detenerse un momento. «¿Estás segura? No tienes que seguir mis pasos. Puedes ser lo que quieras». «Lo sé», Carmen sonrió. «Por eso quiero esto. Me encanta cómo funciona esto, papá. Me encanta resolver problemas y me encanta la idea de continuar lo que tú y el abuelo Eduardo construyeron». Esa noche, Javier le contó a Eduardo sobre la decisión de Carmen. «Una tercera generación», dijo Eduardo con lágrimas en los ojos. «¿Puedes creerlo? De aquel encuentro casual hace 15 años, ahora tenemos un legado que continuará». «No fue casual», reflexionó Javier. «Carmen, tu Carmen, nos guió ese día. Estoy seguro». Capítulo 10. Reflexiones. En el 20º aniversario del encuentro bajo la lluvia, Eduardo organizó una celebración especial. No fue una fiesta ostentosa, sino una reunión íntima en su casa, con todas las personas que habían sido parte de esta increíble historia. Estaban allí Javier y Lucía con sus 3 hijos, ahora jóvenes adultos. Miguel, el hijo de Eduardo, había volado desde Londres con su esposa y 2 hijos. David Ruiz, ahora gerente general de 3 sucursales de los talleres, llegó con su nueva esposa. Decenas de graduados del instituto estaban presentes, así como empleados de la fundación y los talleres. Eduardo, ahora de 80 años, pero aún con una mente aguda y espíritu jovial, se puso de pie para hacer un brindis. «Hace exactamente 20 años», comenzó. «Mi coche se averió en el peor momento posible, o tal vez en el mejor momento posible. Esa avería me llevó a conocer a Javier Mendoza, y ese encuentro transformó no solo nuestras vidas, sino las vidas de cientos de personas que están en esta habitación y muchas más que no pudieron venir». Levantó su copa. «He aprendido que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Está en los momentos compartidos, en las vidas tocadas, en el amor dado y recibido. Mi querida Carmen me enseñó eso, y Javier me lo recordó cuando más lo necesitaba». Su voz se volvió más suave. «Algunos dicen que salvé a Javier ese día. La verdad es que nos salvamos mutuamente. Él me dio un propósito cuando había perdido todo sentido de dirección. Me enseñó que un acto simple de bondad puede crear ondas que se expanden infinitamente». Eduardo miró alrededor de la habitación. «Miren a su alrededor. Cada persona aquí es parte de esas ondas. Los estudiantes del instituto, los empleados de los talleres, las familias ayudadas por la fundación. Todo comenzó porque 2 hombres decidieron verse realmente el uno al otro, no como millonario y mendigo, sino como seres humanos que se necesitaban mutuamente». Javier se puso de pie para responder. «Eduardo, hermano mío, durante 20 años has sido mi amigo, mi mentor, mi socio y el abuelo de mis hijos. Me diste no solo una segunda oportunidad, sino una vida completamente nueva. Conocí a mi esposa porque tú me diste ese trabajo. Tengo mis hijos porque tú me salvaste. Tengo este legado porque confiaste en mí». Su voz se quebró ligeramente.
Pero más que todo eso, me diste algo invaluable. Me mostraste que mi valor no dependía de mi cuenta bancaria o mi salud o mi estatus social. Me trataste con dignidad cuando yo mismo había olvidado que la merecía. Javier levantó su copa. Por la memoria de Carmen Salazar, que nos guió a ambos. Por este hombre extraordinario que es mi hermano. Y por todos ustedes, que son parte de esta familia que hemos construido juntos. El brindis fue seguido por abrazos, lágrimas de alegría y risas. La pequeña Carmen, ahora una joven ingeniera de 20 años que trabajaba en el taller, se acercó a su padre y a Eduardo. «Papá, abuelo Eduardo», dijo, «quiero contarles algo. He estado trabajando en un proyecto secreto». Sacó su teléfono y les mostró planos y documentos. He estado desarrollando un programa para enseñar mecánica básica en escuelas primarias y secundarias, completamente gratis. La idea es identificar talento joven temprano y crear un pipeline hacia el instituto, pero también enseñar a todos los jóvenes habilidades básicas que necesitarán en la vida. Eduardo y Javier se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. «Una nueva generación, continuando el legado», dijo Eduardo con orgullo. «No solo continuándolo», agregó Carmen, «sino expandiéndolo. Ya hablé con el Ministerio de Educación. Están interesados. Podríamos implementarlo en toda la Comunidad de Madrid el próximo año». Epílogo final. El verdadero final. Feliz. 5 años después, en una fresca mañana de otoño, la familia completa se reunió nuevamente en el cementerio. Esta vez había algo diferente. Junto a la tumba de Carmen Salazar había ahora otra tumba nueva. Eduardo Salazar había fallecido en paz mientras dormía, a los 85 años, rodeado de amor. Su muerte fue tranquila, sin dolor, exactamente como él había deseado. Javier, ahora de 62 años, se arrodilló frente a las 2 tumbas. «Hermano», susurró, «espero que estés con tu Carmen ahora, finalmente juntos otra vez. Gracias por todo. Por cada día, cada consejo, cada momento compartido». Lucía puso su mano en el hombro de su esposo, consolándolo mientras lloraba. La pequeña Carmen, ahora de 25 años y directora de programas educativos de la Fundación Carmen Salazar, colocó flores en ambas tumbas. «Abuelo Eduardo», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, «te prometí que continuaría tu legado. El programa educativo ya está en 100 escuelas. El instituto tiene ahora 500 estudiantes cada año. Los talleres emplean a más de 200 personas, y todo sigue creciendo. Miguel y Esperanza, ahora jóvenes de 22 años estudiando medicina y arquitectura respectivamente, también compartieron sus palabras de despedida y gratitud. Después del funeral, toda la familia regresó a la casa que Javier y Lucía habían comprado años atrás, ahora expandida y llena de memorias. En la sala de estar, Javier había enmarcado algo especial, la llave del primer Mercedes que Eduardo le había dejado arreglar, junto con una fotografía de ese día tomada por una cámara de seguridad que Eduardo había conseguido después. En la fotografía se veía a un Javier demacrado y mojado trabajando en el motor, y a Eduardo observándolo con una mezcla de asombro y esperanza en el rostro. «Esta es mi posesión más preciada», le dijo Javier a sus nietos, que habían venido para el funeral. «No porque sea valiosa, sino por lo que representa. Representa el día en que un hombre vio más allá de las apariencias, el día en que la bondad venció al prejuicio, el día en que comenzó todo. Esa noche, mientras Lucía y Javier se preparaban para dormir, ella lo abrazó fuerte. «Vas a extrañarlo muchísimo», dijo suavemente. «Cada día de mi vida», admitió Javier. «Pero también sonreiré cada día, porque 25 años de su amistad fueron un regalo que nunca merecí, pero que atesoraré por siempre». «Lo merecías», insistió Lucía.
Merecías cada bendición que recibiste porque eres un hombre bueno, Javier. Eso es lo que Eduardo vio ese día bajo la lluvia. No vio a un mendigo, vio a un hombre bueno que había caído en tiempos difíciles. Javier sonrió a través de sus lágrimas. Y yo vi a un hombre perdido que necesitaba recordar cómo vivir. Nos salvamos mutuamente. En su testamento, Eduardo había dejado una fortuna considerable para la fundación y el instituto, asegurando que continuarían por generaciones. También dejó una carta personal para Javier, que éste abrió solo cuando estuvo listo, una semana después del funeral. Mi querido hermano Javier, si estás leyendo esto significa que he partido a reunirme con mi Carmen. No estés triste por mí. He vivido 25 años más de lo que esperaba vivir después de su muerte, y cada uno de esos años fue un regalo gracias a ti. Aquel día lluvioso hace tantos años, pensé que solo me estabas ayudando con un coche. No sabía que me estabas salvando la vida. Me diste un propósito, una razón para seguir adelante, una familia extendida que llenó el vacío en mi corazón. He visto crecer a tus hijos como si fueran mis nietos. He visto tu matrimonio florecer. He visto el imperio que construimos juntos, no solo en negocios, sino en vidas cambiadas. No podría estar más orgulloso. Ahora te toca a ti ser el guardián de nuestro legado. Sigue ayudando a las personas, sigue enseñando a la siguiente generación. Sigue mostrando que la bondad puede cambiar el mundo. Y cuando llegue tu momento, muchos años después, espero, sabe que nos volveremos a encontrar. Carmen y yo te estaremos esperando, probablemente con un coche averiado que necesite ser reparado. Te amo, hermano mío. Gracias por salvarme. Gracias por permitirme salvarte. Gracias por 25 años de la amistad más verdadera que un hombre podría pedir. Tu hermano para siempre, Eduardo. Javier leyó la carta una y otra vez, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Lucía lo abrazó, permitiéndole procesar su dolor. Era un hombre especial, dijo finalmente Javier, y voy a honrarlo viviendo cada día de la manera que él me enseñó, con generosidad, con bondad, con propósito. Javier Mendoza vivió otros 20 años productivos y felices. Vio a sus 3 hijos casarse y darle 8 nietos. Vio la fundación expandirse internacionalmente. Vio el instituto graduar a miles de estudiantes. Vio los talleres crecer a 20 locaciones en toda España. Pero más que todo eso, vivió cada día recordando la lección que un hombre bondadoso le había enseñado en una tarde lluviosa de noviembre. Que tu valor no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás. Que un simple acto de bondad puede cambiar una vida. Que las segundas oportunidades existen para quienes están dispuestos a ayudar y a ser ayudados. Y cuando finalmente llegó su hora, a los 82 años, rodeado de su familia en la misma casa donde había pasado tantos años felices, Javier Mendoza cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había vivido plenamente, había amado profundamente y había dejado el mundo mejor de lo que lo encontró. En su funeral, cientos de personas compartieron historias de cómo Javier había tocado sus vidas, antiguos estudiantes que ahora eran dueños de negocios exitosos, familias que habían recibido ayuda de la fundación, empleados que habían encontrado no solo un trabajo, sino una segunda oportunidad. Y en el cementerio de la Almudena lo enterraron junto a Eduardo y Carmen Salazar. 3 tumbas. 3 almas unidas por el amor, la amistad y la bondad. En la lápida de Javier, su familia inscribió sus palabras favoritas, las mismas que había compartido el día de la inauguración del instituto. Tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Y el legado continuó. La familia Mendoza Morales siguió dirigiendo los talleres con la misma ética y valores. El Instituto Técnico Javier Mendoza continuó graduando cientos de estudiantes cada año.
La Fundación Carmen Salazar expandió su alcance a toda España y más allá. Todo porque un día lluvioso de noviembre, hace muchos años, un coche se averió en el momento exacto, en el lugar exacto, y dos hombres que lo habían perdido todo, uno su esposa, otro su salud y sus sueños, se encontraron y se salvaron mutuamente, demostrando que a veces los finales felices son reales y que la bondad genuina nunca muere. Fin.